el tema de hoy que lo titulamos así: muéstrame algo bueno. ¿Sí? Como quien está a la expectativa, esperando que nos muestren algo bueno. Bueno, acá hay un andar de un nene y un adulto, ¿no? Los nenes tienen naturalmente esa como expectativa de que algo bueno les mostremos, pero podríamos trasladarlo a nosotros también, adultos, observadores de la realidad, que también estamos, más que con expectativas, con necesidad y con sed de que nos muestren algo bueno, de que nos muestren cuestiones coherentes, correctas, moralmente buenas. Y de esto, ¿de qué viene esta charla? Viene de esto. Vamos a hablar un poco sobre el ejemplo, sobre los buenos ejemplos. Y como les decía, un poco de esta necesidad o de esta sed que tenemos de tener buenos ejemplos, de esta necesidad que tenemos de tener líderes morales con acciones morales en el bien, coherentes. Y también nos vamos a preguntar, no como pregunta y respuesta directamente, sino que van a ir apareciendo algunas cuestiones sobre quiénes representan un ejemplo para nosotros o a qué le prestamos atención, a quién le damos el poder, podríamos decir, a quién le otorgamos nosotros voluntariamente el poder de que tenga nuestra atención, de que nos influencie emocionalmente, por ejemplo, de dedicarle nuestro tiempo, nuestra mirada. Y también preguntarnos en todo eso si en algún momento nosotros, a su vez de ver ejemplos alrededor nuestro, de tomar ejemplos alrededor nuestro, somos ejemplo de otros. ¿Lo seremos? Bueno, acá vamos. Vamos a comenzar, ahí está, con Emmanuel. Emmanuel, guía de Chico Xavier, pero también parte del grupo de espíritus que conforma el espíritu de verdad. En Pan Nuestro, en una de las secciones, nos dice que emisarios abnegados de la devoción celestial esparcen socorro santificador en todas las épocas de la humanidad. Para esto, la historia es prueba suficiente de que esto ha sido así, porque estando guiados por la mano de Jesús, por la orientación de Jesús, por la égida de Jesús, en todos los siglos Jesús ha enviado misioneros del bien que nos sirvan, no solo Él, sino otros más que nos sirvan de guía, que nos sirvan de ejemplo, en todas las épocas. Podríamos nombrar a varios. Obviamente tenemos que mencionar al espiritismo, a Allan Kardec, a la tarea descomunal que ha hecho con la codificación, con la enseñanza espírita. Y en palabras de Manuel, el espiritismo que revive el apostolado redentor del Evangelio. Pero también no podía dejar de pensar, no solo en Allan Kardec, sino en Pablo de Tarso, que tiene muchísimo para enseñarnos en esto de tomar y hacer propia las enseñanzas de Jesús, traducirlas en actos y en hechos concretos. De verdad a él le debemos el cristianismo, conocer un poco más, conocer el cristianismo, conocer a Jesús. Pero voy a tomar esta parte para ir adentrándonos más en el tema. Es de la primera, es un poema. Es una belleza, la necesidad de la caridad, según Pablo, que está en la primera epístola a los Corintios y que comienza así, está en el Evangelio, según el espiritismo, tiene muchísima belleza, pero tomamos esta partecita. Si yo hablase las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como el címbalo que retiñe. Los hechos hablan más que las palabras. Los hechos, el amor puesto en palabras, es un hecho. Y habla más que las palabras. Y podría poner una expresión facial muy linda y decir algo
que suene muy bien, que suene muy lindo, pero no tengo amor, ¿cómo suena eso? ¿No? Y entonces creo que acá Pablo nos está diciendo un poco eso, que los hechos hablan más que las palabras. Y algo más es que el amor impacta. Y que nosotros, cristianos, seguidores del Cristo, podemos impactar con el amor. Ser conscientes de eso nos lleva a poner el amor en nuestros actos, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro dialogar con otros, pero por sobre todo en los momentos en que nosotros representamos al Cristo presentándolo a los demás. Ese sello del amor no podría faltar nunca. Pasamos a otra cosa. Este es Quino y Mafalda. Acá está Guille y Mafalda diciéndole: pensá que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie. Incluso uno podría verse reflejado en alguno de estos y pensar, bueno, algunos de estos son mis hijos, porque tienen características de Mafaldita o de Guille, ¿verdad? Yo podría verme reflejada, podríamos vernos reflejados. Bueno, no educó nunca a nadie en esta vida. En otras anteriores, todos ellos educaron a otros. Va de suyo eso, ¿no? Pero pensaba con esta tira de Quino, con este chiste, qué toma de conciencia representan muchas veces los hijos o los chiquititos que están alrededor nuestros, los sobrinos, los nietos, cuando los vemos actuar o replicar comportamiento que nosotros tenemos. ¿Qué toma de conciencia? Y a partir de esa toma de conciencia viene detrás nuestra responsabilidad de comenzar a educarnos, a orientarnos nosotros mismos para que lo que estamos transmitiendo, que a veces no entendemos muy bien cómo, que sea lo mejor que podamos transmitirles, ¿no? Acá tengo una anécdota de una de mis hijas. Cuando, bueno, Esperanza, nuestra hija mayor, le cambiábamos los pañales sobre una mesa, pero bueno, nosotros antes de cambiar los pañales, después de cambiar los pañales, nos lavábamos las manos siempre. Teníamos como mucho cuidado, éramos muy precisos. Nosotros tenemos un nivel de exageración alto, sumado a que era la primera hija, varios escalones más, ¿no? Entonces, yo me lavaba las manos y venía tipo médico que va a parar. Alcohol. La ponía a la nena, le acomodaba todo, qué sé yo, la cambiaba. Y tenía un cesto en casa, un tachito, a pedal. ¿No? Porque yo no iba a levantar la tapa, a pedal. Entonces lo acercaba, pum, pum, con el pie, porque las manos las tenía recién lavadas. Cambiaba, hacía todo lo que tenía que hacer, presionaba el pedal, se levantaba la tapa, tiraba todo, dejaba a la nena, iba al baño, me lavaba las manos, bueno, listo, ya está. Todo bien, ¿no? 11 meses y algo, Espe, que jugaba en el piso, se empezó a parar solita y empezó a dar los primeros pasos. No es que nosotros le enseñamos a caminar, de verdad. Se paró y caminó. Dijo, bueno, para cuando estos se decidan que yo no me voy a golpear la cabeza, más vale arranco sola. Me paro y arranco. Y le habíamos puesto una banqueta en la que se apoyaba y ella iba empujando para un lado y para el otro. Y un día, en esos primeros pasos que estaba dando, no tenía un año de verdad, pasa por el tacho azul, que no pegaba con nada, pero bueno, no importa. Y le hace pum, y sigue. Varias veces hizo lo mismo, lo cual me comenzó a llamar la atención. ¿Por qué pateé el tacho? ¿No? Y en uno de esos días, bueno, lo dejé, ¿no? Con otras cuestiones, con otras ocupaciones, el mismo proceso, me voy a lavar las manos, vengo así, hago pum. Y ahí me di cuenta, yo pateo el tacho.
y estuvo estos 11 meses pateando el tacho. Con este nivel de exageración, si al año patea el tacho, a los 6 está haciendo vandalismo en la vía pública con los cestos. Por supuesto que no, ¿no? Lo reparamos antes, ¿eh? Pero fue un gran llamado de atención en ese momento de cuánto observan absolutamente todo, aunque no lo estuviese mirando directamente porque estaba recostado sobre la mesa. Bueno, en su silogismo, mamá patea el tacho, papá patea el tacho, los tachos se patean. Qué llamado de atención y qué toma de conciencia. Y cuántos aprendizajes nos regalan nuestros hijos. Y acá aparece claramente esto de que somos ejemplo, sin proponernos directamente el ser ejemplo, con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestro actuar diario. Somos ejemplo. Y entonces ahí comienza un poco más para nosotros esa reforma íntima que iniciamos cuando conocimos al cristianismo, cuando conocimos al espiritismo, e intentar aún alinear más la coherencia entre el decir y el hacer. Paso acá. Coherencia entre el decir y el hacer. Una vida dedicada a la no violencia. ¿Pero de qué forma? A través de hechos, de actos pacíficos. Esa es la convocatoria a la no violencia. El ejemplo arrastra. El ejemplo, cuando se vivencia, es tan contundente, tiene tanta fuerza moral, que es eso lo que lo hace arrastrar, porque tiene toda mi energía, toda mi convicción, ¿no? Yo podría dar una orientación, un consejo, pero si yo no estoy de acuerdo con eso, no tiene contundencia, no tiene fuerza moral. En cambio, si yo creo en eso, de verdad lo creo, de verdad lo vivencio y lo transmito no solo con mis palabras, sino a través de mis actos, eso arrastra, es contundente. Y acá hay una historia de Gandhi que me encanta. Cuentan que, por supuesto, conocido por muchísima gente, una madre viene con un hijo adolescente y le pide a Gandhi que le diga a su hijo que no tiene que comer tanta azúcar porque no es bueno para él. Y la sorpresa es que Gandhi la mira a la señora, lo mira al muchacho y le dice que vuelvan en 2 o 3 semanas. Entonces la señora habrá pensado, muy difícil, no era lo que le pedí. Bueno, no sé qué habrá pensado la señora, yo lo hubiese pensado, se retira. Pasado un tiempo vuelve la mujer. Y Gandhi se acuerda. Entonces le vuelve a decir, gran alma, le vengo a traer a mi hijo para que nuevamente pedirle que usted le diga que no coma tanto azúcar porque no es bueno para su salud. Entonces Gandhi se pone a la altura de sus ojos y le dice, muchacho, lo que dice tu madre es así, no comas tanta azúcar, te pido que no comas tanta azúcar porque de verdad no es bueno para tu salud. El muchacho le dice, sí, gran alma, y se retira. Entonces la mamá no puede hacer menos que ir a preguntarle por qué no le dijo eso mismo cuando había venido anteriormente. Entonces Gandhi la toma de la mano y le dice, mi amiga, es que en ese momento yo comía azúcar. Y la vida de Gandhi era tan recta moralmente, había un compromiso tal en su actuar y en su sentir, que aquello que decía estaba alineado con aquello que hacía. Por eso su ejemplo arrastraba. Vamos acá. Otro ejemplo, otra historia. Un discurso histórico. I have a dream.
Esto es el 28 de agosto de 1963 en Washington, en Estados Unidos. ¿Y por qué es un discurso único? El discurso es muy bueno, de verdad es muy bueno. Tiene un montón de expresiones morales de excelencia. Pero además se da en un contexto muy particular. Aquí había 250.000 personas. 250.000 personas que viajaron desde distintos estados de Estados Unidos y de otras partes del mundo a escuchar este discurso y a escuchar a este hombre, un reverendo, un cristiano, muy buen orador además. Se da en Washington, frente al lugar donde se reúnen los senadores, los políticos, los que deciden, los que tienen la posibilidad de tomar decisiones por todos los ciudadanos. Pero ahí también está el memorial de Abraham Lincoln, quien 100 años antes había podido acordar con los distintos estados de Estados Unidos para firmar la abolición de la esclavitud, 100 años antes. Pero ¿por qué también el contexto era tan particular? Porque la esclavitud ya estaba abolida. ¿Bien? Es una enmienda más en la Constitución. Pero la segregación existía, las persecuciones existían y las matanzas existían. 4 días antes, en uno de los estados del sur, se había incendiado deliberadamente una iglesia y hubo personas que murieron en estas persecuciones. Entonces, por eso este discurso con un llamado a la no violencia es histórico, porque se da en todo ese contexto. Además, tuvo el apoyo de muchos reconocidos actores, políticos, blancos, que acompañaban el movimiento. El movimiento de igualdad, de derechos igualitarios para las personas. Y entonces, empieza el discurso diciendo un montón de palabras, hablando sobre cuántos son los que están reunidos ahí, pero diciendo ya desde el primer momento en que no podemos apagar la sed de justicia con el cáliz amargo de la violencia, de la venganza y del dolor. Es un llamado a la no violencia. Y después comienza con el famoso I have a dream, yo tengo un sueño. Dice muchas cosas maravillosas, pero entre ellas que, por ejemplo, va nombrando los distintos estados en los que se dan todas estas situaciones de violencia. Tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus racistas despiadados, los pequeños niños negros y las niñas, sean capaces de unir sus manos con los pequeños niños blancos, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño. Y también dice que, ¿cómo somos los humanos? Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero hasta ese momento no habíamos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos en fraternidad. Yo tengo un sueño. Y entre todas esas personas que estaban ahí, entre todas esas personas que estaban acá, esas 250.000 que habíamos mencionado, estaba una tal, por ejemplo, Rosa Parks, de la que hablamos en algún momento, que era muy amiga del reverendo de Martin Luther King, y que fue una pionera en lo de poner un límite a esta situación. Es aquella señora a la que le pidieron el asiento y dijo, no. Pero entre todas esas personas, porque nunca sabemos un ejemplo de esta magnitud, hasta dónde puede llegar, un mensaje de esta magnitud, hacia dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar,
y a quién puede llegar, estaba esta persona. Así se ve hoy. Pero en ese momento, entre todos esos que estaban ahí, tenía 18 años. Y él cuenta esto. Estaba en Washington en el famoso discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño. Y ¡boom! Es muy expresivo. ¡Boom! ¡Boom! Este hombre es Patch Adams, el médico de la risoterapia, el payamédico, el que hizo un hospital fuera de serie, donde pacientes, médicos, enfermeras pudiesen vivir en un clima de armonía y de alegría, porque para curarse hay que sentirse bien. Y para ser médico o médica hay que amar la profesión y sentirse bien. Entonces dice, bueno, con mis 18 años yo estaba ahí. Y cuenta esto. Y en ese momento él se dijo que él tenía que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión con 18 años de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. ¿Por qué menciona esto? Él era hijo de un militar y vivía en bases militares con su familia, con su padre, con su madre, con su hermana, en distintas bases militares de distintas partes del mundo. Cuando él tiene 16 años, su padre desencarna en una batalla, no sabría decirles cuál, pero él estaba en una base militar en Japón con su madre. Y su madre decide volver a los Estados Unidos natal. Ella era de Virginia, un estado que se llama Virginia, en Estados Unidos, está muy pegado a Washington. Decide volver a Estados Unidos. Entonces se instalan en Estados Unidos. Él tiene 16 años. Los inscriben en la escuela. Va a un parque con algunos conocidos que se estaba haciendo y luego de jugar un poco se acerca a una fuente, a un bebedero, y ahí tiene un shock, porque el bebedero decía solo para blancos. Entonces él cuenta que a partir de ese momento se quebró emocionalmente. Y entre los 16 y 18 años pasó por 3 institutos psiquiátricos, porque le costaba realmente manejar el dolor que le producía la situación que comenzó a ver a partir de ese cartel solo para blancos. Y por eso dice que tomó esa decisión de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal, sino que él tenía que revolucionar el mundo, ser un activista pacífico a través del amor y de la diversión. Y es así que después estudia medicina y conocemos la historia de Patch Adams y cómo revoluciona la medicina. Nuevamente, ¿qué tan lejos puede llegar un ejemplo? Camino a la casita. Tanto para decir, pero me voy a centrar en 2 cosas. Uno es la obra de teatro. Creo que tenemos el compromiso de que así como nosotros hemos conocido a Jesús y ha sido tan liberador en nuestras vidas, tan significativo y tan trascendente para nuestras vidas, no podemos más que compartir con los demás, con los chicos, con las mamás, con las familias, que también puedan conocer a Jesús, que conozcan su mensaje liberador. Decidirán qué hacer con él. Lo mejor que podríamos darle, lo mejor que podría darle a alguien que amo, es presentarle a Jesús. Y entonces, bueno, para no emocionarme tanto, a través de las obras de teatro, presentamos a Jesús y contamos las enseñanzas de Jesús, porque todos de verdad deberíamos conocer a Jesús.
absolutamente todos. Y tenemos un sueño, que todos lo sigan, por supuesto. Y tuvimos tantos sueños, tuvimos otro sueño que fue construir una escuela que no existía para los nenes que no podían llegar a esas escuelas porque sus necesidades o sus intereses o sus características no estaban contempladas en esas escuelas. Entonces, yo tengo un sueño, construir esa escuela que no existe. Y está construida, y existe, y es una escuela para José. Que tiene en cuenta, en particular a cada uno, lo mira con amor primero, y lo ama profundamente para que pueda desarrollarse y realizarse tanto como pueda. Uy, qué difícil. Para finalizar, ¿lo conocen? Es Louis Armstrong. ¿Lo escuchamos un cachito? I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Qué mundo tan maravilloso. Qué mundo tan maravilloso. Qué mundo tan maravilloso. Un montón de reflexiones sobre el ejemplo. Hablamos de que transmitíamos que nosotros somos, a través de nuestro ejemplo, transmisores de enseñanzas, somos educadores. Y como que ahí nos ponemos a pensar que uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Se enseña lo que se es, ¿no? Lo que conocemos o lo que sabemos es una partecita de lo que somos. Nosotros no enseñamos lo que sabemos, nosotros enseñamos lo que somos. Y está bueno ser consciente de eso. Otra reflexión que me surgía con esto de Martin Luther King y este discurso famoso y las minorías. Y es que las cosas a través de la historia no cambian tanto. Siguen existiendo esas minorías. A veces los religiosos hemos sido minoría. Quizás hoy seamos minoría. Pero pensaba en que estas minorías pacíficas, con un mensaje profundo de amor, cimentado moralmente sobre el cristianismo, no pierde. Nunca pierde. El materialismo, aunque sea una mayoría y tenga 1000 formas, a veces son formas en las que están muy expuestas, ¿no? Que se hacen muy crudas, muy reales, muy perceptibles, y otras que son absolutamente sutiles. No ganando pierde. En cambio, las minorías, no perdiendo, ganan. No quería dejar de compartir esas reflexiones que me habían surgido antes de hablar de este hombre. Y que después de los años sigue cantando y nos sigue cantando. ¡Qué maravilloso mundo! ¡Qué mundo maravilloso! De verdad, qué maravilloso mundo ha hecho Dios para todos nosotros. Louis Armstrong no tiene una infancia fácil de transitar. Nace en el 1900 en uno de los estados, en Nueva Orleans, en uno de los estados del sur de Estados Unidos.
Su papá los abandona a él, a la hermana, se va de la casa cuando ellos eran muy chiquitos y la mamá queda a cargo de ellos con trabajos muy magros, remunerados económicamente, ¿no? Es muy difícil sostener a la familia. Entonces, Luis desde muy chiquito vagaba por las calles buscando alguna moneda, pidiendo, haciendo algún trabajo, lustrando zapatos. Y él cuenta en su propia biografía, en su propia memoria, que el mundo es tan maravilloso que a él, como a tantos otros, le pasó algo maravilloso. Una tarde de invierno que tenía muchísimo frío, busca refugio en la entrada de unos departamentos. Y estaba ahí acurrucado cuando un hombre blanco, alto, le llama la atención y lo invita a pasar a su casa y lo convidan con una merienda caliente. Se presentan, dice, hablaban un poco raro, pero le entendí que era Karlovsky. Vuelve a su casa y unos días después lo vuelve a ver por la vereda, por el vecindario. Y este hombre vuelve a invitarlo a su casa. Y vuelve a compartir la merienda con la familia. Es una señora blanca, rubia. Después me enteré que venían de otro lado. Ellos eran inmigrantes. Karlovsky. Ese era el apellido de ellos. Y me sentaban a merendar al lado de sus hijos, blancos y rubios. Y un día me invitaron a dormir. Para que en una noche cruda de invierno pudiese dormir en un lugar calefaccionado. Como él les dijo que trabajaba y llevaba unas monedas a su madre, este señor Karlovsky comenzó a darle diariamente unas monedas y lo acompañaba a su casa para que la llevara, mientras que él venía a dormir las noches que quisiera con esta familia. Entonces él dice que comenzó a prestar atención y a darse cuenta que, para su sorpresa, aunque este señor Karlovsky era blanco, lo trataban de la misma forma que a él. Y con los años se dio cuenta por qué, o con el tiempo se dio cuenta por qué. Se trataba de una familia ruso-judía, inmigrante, que sufría una segregación parecida a la que él sufría. Este señor trabajaba haciendo diligencias y comenzó a llevar al pequeño Luis, que era bastante inquieto, con él. Y así pudo observar que cuando pasaban por una calle, por una tienda donde se vendían cosas usadas, siempre miraba en dirección a la parte de arriba de una ventana. Hasta que un día le preguntó cuál era su curiosidad. Y él, sin saber muy bien por qué, señaló un artículo que era una trompeta. No sabía cómo tocar una trompeta, pero había visto que en los barrios se reunían a tocar ese instrumento que para él sonaba maravilloso. Entonces el señor Karlovsky le dijo, ¿así que te gusta la música, las trompetas? ¿Sí? Él no supo nada, pero esta familia ahorró el dinero y un día fue a buscar la trompeta para regalársela. Porque dice, en las familias judías, y es como que a mí, que ya me habían adoptado, a los niños les regalaban su primer instrumento. Les regalaban un primer instrumento para que pudiesen tocar lo que quisiesen. Pero todas las familias regalaban un instrumento y a él se lo regalaron, esa trompeta que él quería. Pero a partir de ese momento, el regalo venía acompañado con algo más. El señor Karlovsky iba a trabajar un poco más para que él tuviera las monedas que necesitaba para llevar a su casa. Y a partir de ese momento que él tenía el instrumento, que era lo que él quería, lo que tanto le gustaba, su trabajo iba a ser estudiar ese instrumento y tocar todo lo que él quisiera.
ese iba a ser a partir de entonces su trabajo. Y él cuenta, y fue tanto mi trabajo, lo abracé tanto a ese trabajo, que llegué a ser uno de los trompetistas más reconocidos en el mundo. La familia al poco tiempo tuvo que volver. Pero él, si bien era un joven, estaba plantado de una forma diferente. Ya se empezó a ser conocido por sus características, su gusto musical, su facilidad, su habilidad como trompetista, y comenzó a formar él mismo sus primeras bandas y a tocar en distintos ámbitos y a ganarse la vida dignamente como un trompetista, como un músico. Entonces dice Louis Armstrong, qué mundo tan maravilloso. Es tan maravilloso el mundo y me ha dado tanto que yo hice dos cosas en honor a esta familia que fue para mí un ejemplo de devoción y de amor hacia un absoluto desconocido, pero al que adoptaron como su hijo. Uno fue que él llevó la estrella de David durante toda su vida, en honor a esa familia que lo adoptó como hijo propio. Y lo otro fue que él comenzó una escuela de música que se llama Proyecto Karnowski y funciona hasta hoy en día, que es una escuela de música para todos aquellos que no pueden comprarse un instrumento y que no pueden tomar clases de música. Sigue funcionando hoy en día. Los descendientes de Louis Armstrong la siguieron manteniendo en pie. Y entonces muchos niños van a aprender música en esa escuela. Pueden aprender música o pueden llevarse el instrumento. Ese primer instrumento lo da la escuela. Louis Armstrong dice, esta es mi devolución. Aquella familia que fue para mí un ejemplo de hermandad, un ejemplo de amor. Para finalizar, que el ejemplo de amor, ruego que el ejemplo de amor que nos dio Jesús, podamos abrazarlo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que sea a través de nosotros ejemplo también, no solo para nosotros mismos, sino para muchos hermanos más. Bueno, por sus oídos tan atentos, su respeto, sus miradas cariñosas, les agradezco profundamente y vamos a compartir la fluidoterapia. Muchas gracias.